La siguiente tanda de ejercicios es para expresar conjuntos por extensión a partir de la notación por comprensión, ¿no? Vamos a empezar entonces. Bueno, la primera situación o el primer conjunto que nos dan por comprensión nos dice todos los x tales que 3 sea mayor o igual que x mayor o igual que 6, es decir, un número que cumpla simultáneamente el hecho de ser mayor que 6, pero menor o igual que 3. Como esto es una conjunción de dos situaciones, o sea, esta expresión dada aquí, x menor o igual o mayor o igual que 6, x menor o igual que 3. Es decir, estas son dos expresiones constituidas en una sola. Lo que significa, lo que aparece aquí, es simplemente tomar y decir, convertir en una sola expresión que diga x menor o igual que 3 y simultáneamente que x sea mayor o igual que 6. O sea, puede haber un número que cumple esas dos condiciones. Bueno, la verdad es que el sentido común me dice a mí que no puede ocurrir que haya valores que simultáneamente sean menores o iguales a 3, pero a la vez mayores que 6, ¿no? Es decir, puede eso ocurrir si tomamos un valor que cumpla la condición dada aquí, esta primera condición. Por ejemplo, x igual a 2. 2 es menor que 3, pero 2 no es mayor que 6, o sea, no cumple. Si tomamos un número que cumpla la condición dada acá, por ejemplo, un 7, 7 es mayor que 6, pero 7 no es menor que 3. Es decir, no se puede pensar uno en un caso donde el valor de x cumpla las dos condiciones simultáneamente. Por lo tanto, esto daría un conjunto vacío, es decir, no habría expresiones. T sería un conjunto vacío, porque no hay un valor numérico que cumpla las dos condiciones que sean simultáneamente. El siguiente ejercicio implica este conjunto indicado por comprensión. Nos dice, hablamos dos valores de x, tales que x es mayor que menos 1, pero menor o igual que 8. Ahora, una cuestión es que no indica qué conjunto numérico debemos tomar. Porque si tomamos, por ejemplo, los números enteros, o los números, los números enteros, pues podemos nombrar cada uno de los elementos que está en ese intervalo, ¿sí? Por ejemplo, si x pertenece a los enteros, entonces este conjunto M estaría compuesto de los siguientes elementos en el siguiente orden. Tomamos a 0, no tomamos a menos 1, porque es que la condición es que x sea mayor que menos 1. Y el número entero, que es mayor que menos 1, el más cercano es 0. Luego viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 también, porque aquí la condición dice que x debe ser menor o igual que 8, por lo tanto se toma también el valor 8. Y este sería entonces el conjunto por extensión. Conjunto por extensión es cuando uno nombra todos los elementos. Ahora, si x pertenece a los reales, eso ya es un problema. Porque yo tendría que enumerar todos los valores decimales cercanos y eso sí se me vuelve un problema. Es decir, yo ya no puedo expresar esto. La forma más aproximada de hacerlo sería indicar, por ejemplo, en este caso sería, ponemos un puntos suspensivos, coma, indicamos, por ejemplo, menos 0,9999, menos 0,99. Es más, cada vez que pongamos algo debemos poner puntos suspensivos, porque para cualquier valor decimal que yo ponga, ¿cierto? En medio de estos dos habrá infinitos valores decimales que se pueden incorporar. Aquí hasta 8, porque el 8 sí lo toma. Entonces 8 sí es parte de eso. Entonces es imposible numerar todos los elementos por extensión que componen este conjunto, ya que existen infinitos números decimales que hay en medio de ellos, ¿no? Por lo tanto, es imposible hacer eso. Bueno, continuamos. Para este ejercicio, este conjunto, donde por comprensión nos dicen que x es un número par primo, entonces tenemos que buscar qué número cumple las dos condiciones que se dan. En primer lugar, los números pares son aquellos que son divisibles por 2 y los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Entonces,
El único número que cumple con las dos condiciones simultáneamente es el 2. Por lo tanto, por extensión, el conjunto está compuesto solo por un elemento, es un elemento unitario, 2. 2 es el único número par que es primo, porque solo es divisible por 2 y por 1. Si por ejemplo hablamos de 4, de 6, de 8, ya esos números que sean múltiplos de 2 ya no son números primos, aunque sean números pares, y por tanto no cumplirían la condición que se da acá. Recuerda que cuando un conjunto se nombra por comprensión, se da una característica o una condición o condiciones que hacen que los elementos que lo componen cumplan con ese criterio de pertenencia. El criterio de pertenencia lo da la condición que se nombra cuando se nombra un conjunto por comprensión. Bueno, en este caso, el conjunto que damos aquí por comprensión tiene un problema, y es que no nos dicen una vez más si X o el número del que estamos hablando o el conjunto de números del que estamos hablando pertenece a los reales, a los enteros, ¿no? Digamos que por facilidad, para poder tener un conjunto finito, es decir, compuesto por elementos contables o por un número limitado de elementos, esto debería ser pertenecer a los números enteros, porque si pertenece a los reales, tenemos el problema de que hay cientos infinitos decimales que puede haber entre un valor y otro que se nombre. Bueno, entonces vamos a asumir que se trata de números enteros, aunque en el ejercicio, en el enunciado, no me lo dicen específicamente. Aquí decimos que X, que pertenece a los enteros, para que pueda tener un valor finito, un conjunto de elementos finitos. Entonces la condición de pertenencia son números enteros que sean mayores que 0, menores que 7. Y los números que cumplen esa condición, uno por uno, serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, este es el conjunto de números enteros que cumplen la condición indicada acá. Y los hemos dado uno por uno. Y aquí tenemos un caso explícitamente tomado de una guía de trabajo donde se nos dice el conjunto al cual pertenece el valor de X, pertenece a los reales, y nos dan la condición o el intervalo de pertenencia. Entonces nos encontramos ante el problema precisamente de que entre menos 2 y 9 uno puede colocar infinitos números reales, ya que con decimales se pueden incluir todos los que a usted se le ocurra. Para expresarlo por extensión haríamos de la siguiente forma. Entonces, se toma el valor 2, porque este intervalo es cerrado. Cuando dice mayor o igual, entonces incluimos el menos 2. A partir de ahí ponemos puntos suspensivos y empezamos a tomar valores intermedios. Es decir, por ejemplo aquí, menos 1. Entre menos 2 y menos 1 se pueden colocar muchos números decimales que son reales y que están ahí. De hecho, infinitos. Por eso es que los elementos los separamos por puntos suspensivos para indicar todos los posibles valores decimales que hay en medio de los números que colocamos. Bueno, y así sucesivamente hasta 9, ¿no? Esa sería una forma de indicarlo. Y aquí termino entonces los ejercicios de ejemplo para ilustrar cómo escribir por extensión conjuntos que nos dan indicados por comprensión.